defectos de superficie, que es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos en primer lugar el descascaramiento. Es una rotura de la superficie de la losa, de concreto por cierto, por desprendimiento de pequeños o grandes trozos del concreto que la constituye, afectando normalmente una profundidad del orden de unos 6 a 13 milímetros. Ahí pueden ustedes ver en imagen el descascaramiento de un pavimento rígido. Causas posibles, por ejemplo, una superficie muy débil, por efecto de la exudación de mortero y agua durante las operaciones ya de terminado de la superficie del concreto. Ha habido exudación y esa es una causa frecuente del porqué del descascaramiento. Otra posible causa es el derrame de productos químicos que puedan atacar el concreto, por ejemplo, sales, ácidos. También puede ser por armaduras excesivamente próximas a la superficie, o sea, que no respeta el recubrimiento. También otra causa puede ser la desagregación de los ángulos y puntos de intersección de redes o mallas en las fisuras capilares. Y por último, la acción del fuego, tal vez provocado por combustibles derramados sobre la losa. Esas son las causas del descascaramiento. No hay un nivel de severidad, simplemente indicar su presencia. Asimismo, otro tipo de defecto de la superficie es el desprendimiento o peladura, que es una posible y progresiva desintegración de la superficie del pavimento por pérdida del material fino. Esta se desprende de la matriz del concreto y provoca una superficie de rodamiento rugosa y genera pequeñas cavidades, ¿no? Vemos cómo se va pelando la superficie. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, el empleo de dosificaciones inadecuadas, por ejemplo, también bajo contenido de cemento, exceso de agua, agregados que no cumplen la graduación requerida. Otra causa posible es la deficiencia durante la ejecución. Pudo haberse segregado la mezcla o ha habido una insuficiente densificación, curado defectuoso, entre otros. Son causas de desprendimiento. Este sí tiene niveles de severidad que varían de baja, media y alta. Y esto básicamente está en función al área que afecta al pavimento, ¿no? Y a la profundidad de los hoyos o de los agujeros. Un tercer tipo de falla en la superficie es el pulimiento superficial. Al contrario de la falla anterior, cuando hablamos de pulimiento estamos hablando que la superficie se vuelve excesivamente lisa. Esta adherencia de las llantas de los vehículos se reduce considerablemente y esta disminución de la fricción o resistencia de deslizamiento puede alcanzar niveles de riesgo para la seguridad del tránsito. ¿Cuáles son las posibles causas? Adicción de agua a la superficie durante las operaciones de culminación, demasiada agua en la etapa de construcción del pavimento, un mal proceso para terminar la superficie o agregados pétreos degradables. ¿Ok? Tampoco se definen niveles de severidad. Corresponde alertar la presencia de este tipo de defecto. Un cuarto defecto de superficie es la fisura plástica por contracción. Esta fisura ocurre en la superficie del concreto fresco poco después de haber sido colocado, justamente por efecto de la retracción del material cuando se encuentra en un estado plástico. Por lo general, se presentan en la forma de fisuras capilares discretas, que se distribuyen aleatoriamente en áreas reducidas, o a veces forman áreas de fisuras muy finas, muy pequeñitas, pero que están interconectadas entre sí. Este tipo de fisura no es un aspecto estructural,
pero sí es desagradable a la vista y puede ser una posible vía o canal para que el agua se infiltre en la losa, o también puede ser causal de un posible desprendimiento de una porción cuando esté bastante desgastada. Causas de esta fisura plástica de contracción se debe a un curado inicial defectuoso, de repente hace mucho calor, hay mucho viento y no se ha tomado en cuenta esas consideraciones. Debilitamiento de la superficie por exceso determinado en la construcción de la losa, darle el acabado final. Y una tercera causa, deficiencia en la consolidación o compactación del concreto cuando está puesta en obra. No hay niveles de severidad en este caso. Defectos estructurales, hemos visto los de superficie, ahora los estructurales. Vemos en la imagen el ejemplo de una fisura longitudinal, que es una fractura lineal de la losa, que es paralela al eje principal del pavimento o en la dirección del tráfico, como quieran ustedes decirles, dividiendo la misma en 2 o 3 paños. A veces coinciden con las huellas del tránsito, a veces al centro de la losa cuando no lleva o se ha hecho una mala junta longitudinal, y su ubicación pues da un indicio del tipo de daño que la origina. Causas de su presencia: cargas repetidas pesadas, es decir, la fatiga en pavimentos mal diseñados, pérdida del soporte del terreno de fundación, gradientes de tensiones por cambio de temperatura y humedad excesivos, inadecuada ejecución de la junta longitudinal, o no se hizo o se hizo mal, y por último, ausencia de la junta longitudinal o losas con una relación en dimensiones excesiva. También aquí se contemplan 3 tipos de severidad: baja, media y alta. Aquí el nivel de severidad fundamentalmente se debe al espesor de la fisura. Si va entre 1 y 12, menores que 1 milímetro podría ser baja, de 1 a 12 media y más de 12 alta. Un segundo tipo de defecto estructural es la fisura transversal o diagonal, que es una fractura lineal de la losa que ocurre perpendicularmente al eje del pavimento, o en algunos casos de manera oblicua o diagonal, dividiéndole en 2 o 3 paños. Ocurre muy cerca a las juntas transversales, y esto también nos da indicios del tipo de falla que las origina. Causas de este tipo de fisura, por ejemplo, también una excesiva repetición de cargas pesadas, la falla por fatiga, deficiente apoyo de las losas, no están bien apoyadas, ¿no? O se encuentran a una distancia de medio metro a 2 metros de la junta transversal. Otra causa, asentamientos del terreno de fundación. También puede ser por una excesiva relación longitud-ancho de la losa, o deficiencias en la ejecución de las juntas también, ¿no? Son fisuras o grietas activas que aparecen por un mal tratamiento de juntas. O puede también originarse por una variación importante en el espesor de las losas. También tiene niveles de severidad y son prácticamente las mismas que para las fisuras longitudinales. Depende del espesor de la fisura. Menores de 1 a 12 milímetros y mayores de 12 milímetros. Un típico defecto estructural en losas es la fisura en esquina.
Eso fundamentalmente es por alabeo, ¿no? Es aquella que intersecan las juntas o bordes que delimitan la losa a una distancia menor de 1,80 m a cada lado, medida de la esquina de la misma. Esta fisura de esquina no debe ser confundida con otro tipo de fallas y forman un ángulo, ¿no? Forman un ángulo muy cercano a las esquinas. Ahí vemos la imagen, ¿no? ¿Cuáles son las causas de este tipo de fisura? Por ejemplo, la acción del bombeo a través de bordes y juntas, como le decía, el bombeo o alabeo, ¿no? Que debilita y erosiona el apoyo en la fundación. Deficiente transferencia de cargas a través de la junta, que genera excesivas deflexiones en las esquinas. Debilitamiento del suelo de fundación. Pavimentos que son muy estrechos, que favorecen la concentración de repeticiones de carga muy próximas a los bordes, y el alabeo de las losas por variaciones térmicas o por contenido de humedad. ¿Sí? Esa es una falla típica, por eso le digo de alabeo. Tiene 3 niveles de severidad. El baja está en función al nivel también de la fisura que se presenta. Si es una fisura leve, va a ser una severidad baja. Si es una fisura moderada, va a ser una severidad media. Y si es una fisura grave o alta, también la severidad de este tipo de falla será alta. Y eso va muchas veces combinado con escalonamiento o hundimiento de esa porción de losa. También tenemos las fisuras múltiples, podemos ver en la imagen, un paño de losa con fisuras múltiples, que es el fracturamiento de la losa de concreto que conforma una malla amplia y donde se combinan fallas o fisuras longitudinales, transversales, diagonales, que subdividen al paño de la losa en 4 o más partes o tramos, ¿no? Es una manifestación del deterioro de mayor gravedad para la integridad de este pavimento. Entonces, cuando veamos esto, sí la situación de la losa es grave. Causas: el espesor de la losa no fue el adecuado, condiciones del soporte deficientes, bombeos a través de las juntas y grietas, y también una falta de mantenimiento oportuno. Aquí se establecen varios niveles de severidad. Vemos 3 clases de daño. Vemos la letra B corresponde a la severidad baja, cuando el número de paños en que se dividen las losas son de 4 o más paños, ¿no? Vemos la clase M o media, que a su vez su severidad puede ser media o alta, y también está en función del número de paños que se divide el pavimento, y también la clase alta, ¿no? Que la severidad puede ser media y alta, también el número de paños que se divide el pavimento. Entonces, son criterios para poder definir el tipo de severidad que tiene. Aquí vemos en la imagen otro tipo de defecto estructural, que es una rotura o bache, ¿no? Es también común en algunos pavimentos de concreto encontrar esto, que es la desintegración total de la losa de concreto en una cierta extensión, originando una abertura o cavidad que interrumpe la continuidad del pavimento y que usualmente está rodeada por un enmayado de grietas muy próximas entre sí. Son fallas muy locales, muy puntuales. Aquí este tipo de falla pone en riesgo incluso la normal circulación del vehículo, y puede estar combinado con hundimientos, ¿no? Entonces, este también es un tipo de falla crítico,
la rotura o bache. Causas, también un insuficiente espesor del pavimento frente al tráfico real, condiciones de soporte deficientes, bombeo a través de juntas y grietas, hormigón de calidad muy pobre, concreto de baja calidad, y también se combina con una falta de mantenimiento oportuno. Presenta 3 niveles de severidad. Aquí tenemos la severidad baja, que subdivide parte de la losa en bloques de reducida área, ¿no? Menores de 1.5 metros. No hay signo de enloscamientos ni hundimientos. En medias, y estas grietas parten al bloque o parten a la losa en bloques muy, muy fragmentados y despostillados. Incluso algunos trozos son removidos por el mismo tráfico, y será alta cuando amplios sectores ya fueron removidos o desintegrados por la acción del tráfico, provocando cavidades profundas. Tenemos aquí también un tipo de fisura errática o inducida, que es generada por algún elemento extraño dentro del pavimento. Usualmente se forma alrededor de algún tipo de estructura que es indispensable ponerlo. Por ejemplo, en la foto vemos que se producen alrededor de un buzón, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, siempre estos puntos críticos, siempre hay que poner en lo posible algún tipo de mallita o algo para evitar ese tipo de fisura, ¿no? Causas: falta de continuidad en la distribución de juntas entre carriles contiguos y restricción al movimiento de las losas como consecuencia de una falta de elementos de aislamiento alrededor de estas tapas de buzones, ¿no? También tenemos niveles de severidad definidas fundamentalmente por el espesor de la grieta. También hay defectos por bombeo. Es un fenómeno por el cual el agua situada entre la superficie inferior de una losa de hormigón y su fundación es expulsada con fuerza hacia el exterior a través de juntas, bordes y grietas del pavimento, como consecuencia de la deflexión que provoca el paso de una carga pesada sobre dicho elemento. El agua puede arrastrar material fino en suspensión, posibilitando también el desarrollo de cavidades bajo la losa. Entonces hay agua infiltrada debajo del pavimento que con el paso y el peso de las llantas empieza a aflorar en la superficie a través de las grietas propias de la losa o a través de las juntas. Causas: cargas pesadas y frecuentes capaces de provocar deflexiones importantes, presencia de agua libre en interfase de losa de fundación, o fundación constituida por suelos finos o material erosionable. También presentan niveles de severidad que varía de baja, media y alta. Bueno, y las condiciones son en función al nivel de severidad de cómo aflora esta agua en la superficie de la losa. Ahí tienen la descripción para que lo revisen con mayor detenimiento. Otro efecto estructural es el escalonamiento, que ya hemos hablado en clases anteriores. Es la falla provocada por el tráfico en la que una losa de pavimento a un lado de la junta presenta un desnivel con respecto a la losa vecina y puede venir combinada también con grietas, ¿no? Las causas, de hecho, pues no hay una buena transferencia de cargas en juntas, o no hay pasadores, seguramente, por eso es que ocurre ese problema. Falta de apoyo de la fundación o bombeo bajo las losas. También tiene niveles de severidad que van relacionados con ese nivel de dislocamiento, ¿no? Si es de 3 a 6 milímetros será baja, si es de 6 a 12 mediana, y si es mayor que 12 milímetros será alta. También tenemos los hundimientos, que es una depresión o descenso de la
superficie del pavimento de un área localizada del mismo. Su amplitud y extensión es variable, puede estar acompañado de grietas cuando se trata de depresiones de corta longitud de onda. Son muy puntuales y eso se percibe porque afecta a la comunidad en el manejo. Causas: asentamiento o consolidación de terraplenes sobre fundaciones de suelos compresibles, deficiente compactación de la subbase o de materiales de relleno contiguos a estructuras de drenaje o muros de retención, pérdida de soporte de la subrasante o deficiencias en el proceso de construcción de las losas y o subbases. Son las posibles causas. Y también tiene 3 niveles de severidad que va relacionado a la incomodidad del chofer al momento de conducir y pasar sobre ese hundimiento. ¿Ya? Según esa percepción o esa incomodidad se mide ese nivel de severidad. También hay otro tipo de falla que son los levantamientos, que consiste en la sobreelevación abrupta y repentina de la superficie del pavimento, generalmente continua a una junta o grieta transversal como consecuencia del desarrollo de una expansión excesiva y excéntrica de las losas de concreto. Son puntuales este tipo de fallas, ocurren en correspondencia con la junta más defectuosa o débil, ¿no? Y las posibles causas de este levantamiento pueden ser la infiltración del material incompresible en el interior de las juntas. O sea, la junta no funciona, se llena de material incompresible y obviamente como el concreto se mueve, ¿no? Cambia de volumen, se va levantando progresivamente, ¿no? Falta de verticalidad en las caras de las juntas, deficiente alineamiento de pasadores, significativa reducción del espesor de la losa o deficiente consolidación del concreto en la parte superior de la losa. Tiene también 3 niveles de severidad, nivel bajo, mediano y alto. También está relacionado con la comodidad del manejo. ¿Cuál es la percepción que tiene el chofer o el conductor al momento de pasar por este punto, por esta zona de levantamiento? Otra falla también que se puede producir es el estallido por compresión, por falla de compresión. Sabemos que la falla de compresión de concreto es una falla explosiva y esto viene a ser una fragmentación o astillamiento de una o ambas losas concurrentes a una junta transversal, como consecuencia de una fuerza de expansión. Se manifiesta a través de fisuras y grietas que concurren a la junta y el concreto se llega a desintegrar y son incluso removidas por el paso de los vehículos. Las causas de este tipo de falla pueden ser la excesiva expansión del concreto por efecto de temperaturas elevadas o altos contenidos de humedad que originan una fuerza de compresión que supera la resistencia del concreto. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de fallas porque son fallas que son explosivas, no avisan. No se definen niveles de severidad, sin embargo, hay que tener cuidado, mucho cuidado con ellas. Otro tipo de falla es la reactividad de los agregados. Se incluyen bajo esta denominación diversas manifestaciones que tienen su origen en la reacción de algunos agregados pétreos con el cemento, ¿no? Puede producirse agrietamiento físico en forma de malla, decoloramiento de la superficie, descascaramiento, despostillamiento. Los daños pueden aparecer inicialmente en las juntas y grietas, pudiéndose extender o no. Las fisuras, si bien son muy finas, se extienden en todo el espesor de la losa.
Hay material fino de color blanco que se acumula a lo largo de las juntas o a lo largo de las grietas. Incluso puede conllevar a la desintegración de la misma losa. ¿Cuáles son las causas? Usar pues agregados con presencia de medio alcalino que provoca la ruptura de esa mezcla o matriz del cemento con el agregado, ¿no? Que forma el concreto. Es una reacción sílico-alcalina o carbonato-alcalina. Por eso la importancia de hacer las pruebas de calidad para evitar la presencia o restringir la presencia de los álcalis, ¿no? No hay niveles de severidad, pero también es un tipo de falla no deseado. Defectos en las juntas de los pavimentos rígidos. Tenemos, por ejemplo, deficiencias en el material de sello. Es un caso común en los pavimentos rígidos. Aquí, lo que ocurre en este caso, se desintegra el material de sello que colocamos y en su lugar se acumula ahí material contaminado o incluso en la misma agua, ¿no? Que va a deteriorar la subbase que está debajo de la losa. Esa acumulación de material incompresible impide el movimiento de la losa, posibilitando se produzcan otras fallas como levantamientos o despostillamientos. La infiltración de agua, por otra parte, va a reducir la capacidad de soporte y va a favorecer el bombeo del material fino. Los defectos que suelen presentarse, tenemos la falta de ausencia o material de sello, desprendimiento o pérdida de la adherencia con los bordes de la losa, extrusión del material sellante, el material expulsado sobresale a los lados de las juntas, endurecimiento y fracturamiento del material. O sea, hay que tener, insisto, hay que tener mucho cuidado con el tema de las juntas. Es el punto más vulnerable de los pavimentos rígidos, ¿ya? No hay que hacer cualquier cosa, meter cualquier cosa. Hay que darle un buen acabado y permitir que justamente esa junta haga que la losa pueda moverse, ¿no? Libremente, ¿ya? Y que sea sellada, pues, que no permita ni ingreso de agua ni tampoco material incompresible que luego no permita que la losa se mueva lateralmente. Causas: el levantamiento del material sellante por efecto del tráfico y el movimiento de las losas, expulsión por fuerzas de compresión que cierran excesivamente las juntas, o aplicación de una técnica inadecuada durante las operaciones de sellado. Tenemos niveles de severidad también. Tenemos nivel bajo, mediano y alto, ¿no? Y eso estará en función a qué tan dañado o qué tan afectada está la junta que permita tener el riesgo de infiltración de agua o material contaminado en ella. También tenemos otro tipo de falla que es el efecto por expostillamiento, que es la rotura, fracturamiento o desintegración de los bordes de la losa muy cerca a las juntas o las esquinas. No se extienden verticalmente en todo el espesor de la losa, pero sí forman un ángulo con respecto a la junta. Las esquinas de las losas suelen ser los lugares más críticos. Este despostillamiento también puede ir acompañado con grietas. No es un efecto independiente, sino que viene combinado con otros tipos de efectos, ¿no? Vemos en la imagen ahí como la junta, los bordes se ha despostillado, ¿no? Causa: excesivas tensiones en la junta, ocasionadas por las cargas del tránsito o por infiltración de materiales incompresibles. También puede darse por la debilidad del concreto en la proximidad de la junta, debido a un sobreterminado y excesiva disturbación durante la ejecución de la junta. Deficiente diseño y o construcción de los sistemas de transferencia de carga de la junta. Y acumulación de agua a nivel de juntas. Ahí también el agua suele acumularse cuando llueve, poquito a poquito va degradando esos bordes, ¿no? O esas aristas de la losa.
También tenemos niveles de severidad para este tipo de falla. Están relacionadas, por ejemplo, a la extensión de este despostillamiento, o también está relacionado a la profundidad de estas, ¿no? De las mismas. Entonces, son los diversos niveles que hay que tomar en cuenta para su evaluación. También hay fisuras por mal funcionamiento de juntas. Es un conjunto de fisuras erráticas, paralelas o serpenteantes, localizadas muy cerca de las juntas, hasta 25 centímetros de separación con respecto a estas, originadas por una deficiente ejecución y mal funcionamiento de las mismas. Las causas: una falta de verticalidad y o profundidad del corte realizado para provocar la junta. También una inadecuada inserción de los dispositivos empleados para inducir el corte de la junta. Otra causal: una excesiva disturbación durante la ejecución de las juntas. Colocación de barras pasadores mal alineados, horizontal o verticalmente. Ejemplo de barras pasadores de insuficiente diámetro y o longitud, o constituida por acero conformando corrugado. Restricciones al movimiento libre de la junta por la corrección de las barras de pasadores, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son posibles causas de este mal funcionamiento de junta. También tenemos los niveles de severidad, que están relacionados al espesor de esas fisuras. Varía entre bajo, medio y alto. Bajo cuando los espesores tienen un ancho menor a 1 milímetro, mediano de 1 a 12 y alto mayores de 12, ¿no? Eso es. Y por último, otro tipo de fallas en pavimento rígido podemos tener, nuevamente, ¿no? El tema de unas malas reparaciones por servicios públicos, ¿no? Las empresas que rompen las pistas y no las dejan en una situación adecuada. Y vemos en imagen, ¿no? Claramente, ¿no? Esto se produce en un área determinada donde se ha tenido que romper el pavimento existente, seguramente para la instalación o mantenimiento de alguna instalación de servicio público debajo de la calzada. Son reparaciones mal ejecutadas que disminuyen la serviciabilidad del servicio, disminuyen la serviciabilidad del pavimento, perdón, y en muchos casos pueden originar otras fallas. Causas: reparación de daños que han alcanzado niveles de severidad inaceptables, reparación o instalación de servicios públicos localizados bajo el pavimento y que no han cumplido las especificaciones del pavimento original, y corrección de reparaciones defectuosas, insuficiente compactación, por ejemplo, el material de relleno de la zanja, uso de materiales inapropiados, deficiencias en las operaciones del corte del concreto, diseño inadecuado de la reparación. Y también tenemos niveles de severidad, ¿no? Y esto se basa en niveles de deterioro, ¿ya?